Un grupo transversal de senadores solicitó a la presidenta aplicar los derechos humanitarios a reos graves sin discriminación, y esto incluiría a reclusos por delitos de lesa humanidad como los del penal Punta Peuco. Y para conversar sobre este tema ya tomamos contacto desde Los Ángeles, en la región del Biobío, con el senador de la UDI, Víctor Pérez. ¿Cómo está, senador? Gracias por recibirnos hasta ahora. No, muy buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, lo primero es conocer los fundamentos de este oficio para la presidenta Bachelet. Bueno, un conjunto de senadores, y en este caso liderados por Hernán Larraín, hemos analizado este tema, y en el derecho penal existen lo que se denomina razones humanitarias. Y eso está informado en las legislaciones más avanzadas del mundo y es un principio que sin duda hay que aplicar, cualquiera sea el delito, cualquiera sea la naturaleza del delito. Si una persona tiene una enfermedad incurable, padece temas incurables y verdaderamente no tiene ninguna posibilidad de recuperar, la autoridad del tribunal o la autoridad administrativa respectiva puede aplicar estos principios de carácter humanitario. Si usted revisa la legislación española, la legislación de distintos países europeos, eso está presente, y en nuestra legislación también. Lo que pasa es que no tiene una aplicación extraordinariamente extendida, y cuando se aplica con ciertos grados de discriminación, y por eso hemos considerado necesario pedirle a la Presidenta de la República para que instruya al Ministerio de Justicia, a Gendarmería, que analice cada uno de estos casos individuales, esté donde esté, y si existe esa enfermedad terminal, irrecuperable, padecimientos irrecuperables, se apliquen los principios del derecho penal con las razones humanitarias que creemos que es de un respeto que todo Estado debe tener. Sí, senador, usted hacía mención al senador Larraín, pero también nosotros decíamos en la presentación que es un grupo transversal, y voy a nombrar algunos: Eugenio Tuma del PPD, Andrés Saldívar de la Democracia Cristiana y el propio Alejandro Guiller, que es independiente pro Nueva Mayoría o Partido Radical. ¿Cómo consiguieron esos apoyos? Porque podría entenderse más de aquellos que están en la derecha y centro derecha. No, yo creo que es una visión equivocada de las cosas. Yo creo que desde el estudio del derecho penal están las razones humanitarias, y por lo tanto, si uno quiere que el rol punitivo del Estado se aplique en su integridad, tiene que incorporar estas razones humanitarias. Por lo tanto, cualquiera sea el lugar político en el cual uno se encuentre, debe buscar para que se apliquen esos principios. Y creo que quienes firmaron junto con nosotros tienen el mismo juicio sobre este tema. Podrán tener una opinión, y uno puede tener opiniones distintas sobre la persona que cometió el delito, y por eso se llama razones humanitarias, que es la razón de enfermedades incurables, padecimientos incurables que hacen que se esté afectando los derechos humanos de esa persona si continúa privado de libertad. Una persona que sufra Alzheimer, por ejemplo, no hay duda de que no tiene sentido, no es sensato, no es humanitario que esa persona continúe preso de la cárcel. Yo he leído, por ejemplo, a Clara Chagansky, he leído las entrevistas del Padre Monte, que son personas con las cuales a lo mejor en términos políticos tenemos ciertas diferencias, pero en esto de las razones humanitarias incorporadas a lo que es el derecho penal, creo que hay consenso, y es importante que en el país se apliquen. Sí, ¿cómo se compatibiliza, algunos podrán hacerse esta pregunta, con los delitos de lesa humanidad, senador, que son imprescriptibles además, y por lo tanto se puede perseguir a avanzada edad también? Por cierto, la edad no es una razón humanitaria. Tanto así que incluso algunas legislaciones extranjeras, si alguien comete un delito, cualquiera sea, padeciendo la enfermedad, no tiene derecho a esa razón humanitaria. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de edad, no estamos hablando de delito, porque no hay que compatibilizar absolutamente nada, sino que aquí hay una persona condenada por el Estado, con el debido proceso, por cierto, y tiene que cumplir su pena privada de libertad. Pero ha llegado a una razón de carácter humano esa persona, de enfermedad incurable, de padecimientos incurables, que hace que la autoridad pueda dejarlo sin cumplir esa penalidad en la cárcel. Por lo tanto, no es que se compatibilice una cosa con otra. El delito puede ser extraordinariamente grave, el delito puede causar repulsa ciudadana, pero es la condición
de salud de esa persona la que hace que es necesario que la autoridad diga, esta persona no puede seguir en la cárcel, porque, por ejemplo, tiene Alzheimer, tiene un cáncer incurable y una enfermedad terminal que lo hace que ya la sanción punitiva del Estado está establecida, pero su razón personal hace inviable que siga estando en un recinto penitenciario privado de libertad, porque no tiene ya sentido para esa persona, porque no puede establecer una vida distinta, porque esa persona no puede volver a cometer por su razón de salud, y por lo tanto el Estado aplica ese principio que, reitero, está en todas las legislaciones, o en la gran parte de las legislaciones de países democráticos y avanzados, y que en Chile sin duda tiene que tener. Y aquí alguien podrá hacer la referencia a la gente de Punta Peuco, pero esto es aplicable para cualquier otra persona, para cualquier otro criminal que esté en esta misma situación. Sí, senador, es que establezcamos la diferencia con otros dos proyectos que existen por lo menos. Uno tiene o implica modificar el Código Penal y otro busca incluso cambiarlo por libertad vigilada intensiva, o sea, que no se extinga la pena. Sin embargo, lo que usted propone junto a estos otros senadores, algunos ya señalados, es que se oficie a la presidenta para que aplique medidas administrativas. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a proceso legislativo con los otros dos ya señalados? Algunos con legítimo derecho creen que hay que modificar la legislación. Nosotros creemos que no es necesario modificar la legislación, porque aquí lo que uno está aplicando es un principio, el principio humanitario en el derecho penal. Y aquí hay un tribunal que sancionó, aquí hay una pena que se impuso y esa persona está cumpliendo esa pena. Y el propio tribunal o la autoridad administrativa, en este caso Gendarmería, conociendo los antecedentes humanitarios, puede aplicar esa situación y están absolutamente habilitados legalmente. Yo no creo que sea necesario modificar sustancialmente nuestra legislación, pero es una materia opinable y algunos senadores creen que hay que modificarla. Nosotros creemos que bastaría que un tribunal o Gendarmería constatara un hecho evidente, objetivo de una situación de una persona que está con una enfermedad terminal para poder aplicar ese principio humanitario en el derecho penal. Pero la potestad la tiene la presidenta. Claro, porque Gendarmería y el Ministerio de Justicia, que aplica todos los reglamentos penitenciarios, no emiten sanción. Son los tribunales los que emiten la sanción, y aquí la sanción ya fue establecida. Y es el cumplimiento de esa sanción. Si una persona por ejemplo, con Alzheimer, ya nadie puede decir que está cumpliendo una sanción, no, es una persona que no tiene ningún sentido de la vida y por ende, por razones exclusivamente humanitarias, la autoridad administrativa podría dejar que se cumpla en otro recinto, en su hogar o en otro lugar, digamos, porque un recinto penitenciario está para castigar a las personas, pero cuando las personas tienen clara conciencia de la aplicación de ese castigo, pero cuando esa persona no tiene clara conciencia de la aplicación de ese castigo no tiene mucho sentido. Sí, senador, para terminar, ya decíamos que es un grupo transversal. Me señalaba usted también que es para cualquier persona, más allá de que evidentemente puede relacionarse directamente con aquellos que están cumpliendo penas en Punta Peuco. ¿Qué piso político le ve? ¿Perdón? ¿Qué piso político le ve a una medida como esta? No, yo creo que hay cuestiones y hay principios que se tienen que aplicar más allá de las diferencias políticas que tenemos. Y que 19 senadores hayan firmado demuestra que existe clara conciencia de que este es un tema al cual no hay que rehuir. Y que además, como usted bien decía, hay otro grupo de senadores, incluso algunos distintos a estos 19 que han presentado iniciativas legales en esta materia, es que repugna al criterio democrático, al respeto a los derechos humanos, que personas con enfermedades terminales estén recluidos en una cárcel cuando a lo mejor debieran estar con su familia o en un recinto de salud. Senador, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes.